dice que los números redondos se festejan y este es el caso de la institución teatral El Galpón y recibimos con mucho gusto a uno de sus integrantes, Arturo Fleitas. Gracias por venir estos minutos a Informe Capital. Gracias por habernos invitado. Por favor, El Galpón no es una institución cualquiera, ¿no? Porque además de una compañía teatral, tiene un largo historial, como decíamos hoy, antes de que usted se sentara en esta mesa, con una, digamos, una historia política, ¿no? Porque es una institución que además se tuvo que exiliar y tiene una historia bastante particular y un vínculo muy fuerte con México. Pero vamos a empezar por decir, bueno, ¿qué es lo que se festeja? ¿Qué es lo que se siente festejar 70 años en esta institución tan emblemática que es mucho más que una compañía de teatro? Y bueno, 70 años, festejar 70 años en la vida de cualquier persona es importante llegar a cerrar estos números cerrados, pero en el caso de la institución, curiosamente, es una instancia más de trabajo. Por ejemplo, ayer fue concretamente el aniversario del Galpón y ayer nos pasamos ensayando y trabajando, nos dijimos así de paso, bueno, feliz aniversario y vamos arriba. Estamos trabajando en producciones con Val Freire, con otra directora española. Este año se ha invitado a una cantidad de extranjeros para festejar los 70 años, que es además la temporada de Derby Vilas, que es una de nuestras figuras emblemáticas del Galpón. Y bueno, festejar en el Galpón por lo menos es trabajar. Siempre ha sido eso, siempre ha sido, no paramos, ni la dictadura nos pudo parar. Imagínate que cuando los compañeros fueron presos y los torturaron, después se asilaron en la Embajada de México y ahí en la Embajada ya empezaron a reorganizar el Galpón del Exilio y ya empezaron a ensayar una obra que luego fue estrenada en México. La vitalidad que tiene esta institución, las ganas de vivir, las ganas de persistir, son enormes y eso es lo que hace que la historia transcurra así, pasando cosas aparentemente insuperables y que sin embargo se supera, claro, con la voluntad de los integrantes del Galpón, pero con el apoyo de una cantidad enorme de gente. Son miles de personas que apoyan al Galpón. Porque hoy, ¿cómo está funcionando? ¿Cuántos integran este cuerpo estable, si es que lo integran directamente? ¿Y cómo es que, digamos, que tiene esos socios, no? Bueno, en el Galpón en este momento hay 35 integrantes, que son los, digamos, por decir de alguna manera, los dueños del Galpón, aunque nadie es dueño del Galpón. Luego hay un cuerpo de otros 35 funcionarios, antes todo lo hacían los integrantes. La historia ha transcurrido, las responsabilidades del Galpón son muy grandes, entonces se ha ido contratando a técnicos, a administrativos que trabajan ahí en el Galpón. Y luego, aparte de eso, un equipo de colaboradores que se ocupa de tareas menores. Y luego está la gran masa de socios, que en este momento andan por los 20.000. Llegaron a ser 35.000 socios. E incluso en los momentos más difíciles siempre aumenta la cantidad de socios del Galpón. En este momento el socio tiene la modalidad del socio espectacular, que se armó junto con el Teatro Circular, que es una institución amiguísima. Claro. Somos hermanos con el Circular. Cuando el Galpón tuvo que salir y fue cerrado y fue prohibido, el Circular tomó la posta, se hizo cargo de nuestros alumnos, se hizo cargo de los integrantes que quedaron acá y siguieron adelante trabajando. El Circular y el Galpón realmente son instituciones hermanas. ¿Se vive como trabajo? ¿Se vive como militancia? ¿Cómo se vive? Como trabajo y como militancia. Siempre hemos sentido, por lo menos yo me vinculé al Galpón en el año 66 y desde entonces siempre se llamó el trabajo que se hace fuera del escenario, siempre lo llamamos militancia. Después de muchos años me enteré que eso era gestión. Claro. Pero mucho después, ya hace poco nomás, que lo que nosotros lo tomamos como militancia era gestión. Gestión militante, capaz. Claro, entonces claro, todo el trabajo que hicimos, porque un integrante del Galpón no es un actor que se sube al escenario o que dirige, es una persona, un integrante que trabaja en todo lo que sea necesario para sostener este instrumento
que es muy complejo ya a esta altura, tener 3 salas teatrales en 18 de julio, más tener toda esta cantidad de socios, más tener un repertorio que está permanentemente renovándose, es complejo. Ahora, uno entra, Arturo, justamente al complejo, ¿no? A la edificación, a ese lugar que ya está marcado en el mapa de Montevideo, donde está el Teatro del Galpón. No estuvo siempre ahí, pero sí ya hace mucho tiempo. Y llama la atención lo agradable, lo lindo, ¿no? Cómo se presenta el ambiente, nomás cuando uno pisa el hall, ¿no? Es decir, hay un cuidado especial que quizá otras salas teatrales vinculadas al teatro independiente no pueden tener por una cuestión de medios. Entonces, ¿dónde está el secreto para conseguir presentar algo tan lindo, tan agradable en un país en el que seguramente a la actividad teatral no le sobre nada? Porque, bueno, no dejamos de ser muy poquitos y poquitas. Claro, ese es el producto de un cambio de la mentalidad del Galpón, porque durante los primeros años hemos sido el teatro pobre, el que vivía de la contribución de la gente, muy incómodo. Imagínate que en el Galpón estuvimos muchos años, por ejemplo, sin calefacción. El nombre sin dice bastante, ¿no? Sí, claro, el nombre es un galpón, porque nació en un galpón. Y luego nos mudamos a 18 de julio. En realidad se siguió manteniendo el teatrito de Mercedes y Roslo. Fue durante la dictadura que la dictadura decidió devolverle ese local a los dueños, se demolió y se construyó un edificio de apartamentos que los nuevos dueños tenían la intención de ponerle el nombre Galpón a ese edificio. Como era muy peligroso, le pusieron el nombre Edificio Teatro. Ajá. Y bueno, eso pasó que en determinado momento tomamos la determinación de entrar a competir con todo el teatro, con el teatro profesional, el teatro incluso comercial. Hay poco teatro comercial acá en Uruguay, sí, pero el teatro profesional. Y empezamos a ponernos más lindos, a cuidar más las producciones, a cuidar eso, a cuidar el local. Yo recuerdo que fui a Paraguay en un momento en que todavía las actrices salían como de prolijas, pero de entre casa, digamos. Cuando vine una vez de Paraguay y vi a las compañeras perfectamente peinadas y maquilladas, dije, no, acá hubo un cambio. Y efectivamente, ya había un peluquero y peinador de planta, ya habían maquilladores de planta, que atienden todas estas cosas que necesariamente tienen que ser atendidas por la demanda de este momento. La gente ya no va, incluso los socios del Galpón no van si uno no les pone, no les proporciona ciertas comodidades, un ambiente agradable donde estar y además con producciones mucho más cuidadas de lo que eran hace un tiempo. En el nivel artístico siempre es igual, claro, pero sin embargo en la presentación, en lo que se ve y lo que se siente, en eso sí se ha tenido mucho cuidado. Y el socio espectacular sobre todo ha abierto otras exigencias. El socio espectacular es un socio que no tiene la misma adhesión que tenía el socio de unos años atrás, que todavía seguimos teniendo socios del Galpón de la antigua época que siguen pagando su cuota aparte de la cuota del socio espectacular. Pero el socio espectacular ya es otro, tiene más una característica más de cliente. Claro. Arturo, usted nació en Paraguay. Yo nací en Paraguay, sí. Vino hace muchos años, salió de su país exiliado y le planteo esto porque también acompañó la dura etapa que tuvo el Teatro del Galpón fuera de fronteras de Uruguay. ¿Qué recuerda de ese periodo? Lo tenemos que hacer brevemente porque es una entrevista, se nos acaban los minutos, pero digo, ¿cómo, digamos, formateó y le dio, digamos, mayor personalidad al Galpón? Vivir ese exilio y bueno, ¿y usted que lo acompañó? Sí, el asunto es que cuando se vino la represión y se prohibió y la dictadura se apropió de todos los medios del Galpón, ya decía, este impulso de vivir y de seguir adelante se mantuvo intocable. Los compañeros, yo creo que ya lo dije, que los compañeros de la misma embajada empezaron a ensayar y apenas se llegó a México ya se empezó a buscar la manera de sobrevivir. Fue además muy heroico, los primeros tiempos fueron muy heroicos porque todos los compañeros que fuimos a México tomamos la determinación de no encontrar una salida económica individual, sino una salida económica grupal. ¿Usted fue con el Galpón? Sí, yo fui con el Galpón.
o nos salvábamos juntos o moríamos juntos. Esa era la cuestión. Y eso hizo que el galpón tuviera un equipo profesional, full time, que pudiera dedicarse a todas las tareas, y eso hizo la supervivencia. Cada uno tenía sus tareas, de quien iba a conseguir contratos. Fue muy duro, los primeros años fueron muy duros, donde teníamos la responsable era Raquel Soane, la responsable de la parte administrativa, y ella tenía los pocos dineritos, los tenía en una bolsa de nylon. Y ahí íbamos los integrantes a pedirle para el supermercado, para pagar el alquiler, y así nos fuimos viviendo hasta que por fin, recién en el 81, el galpón salió en el 76, recién en el 81, un mes histórico, los integrantes, los actores del galpón pudieron comprar su sueldo en forma, Claro. En los primeros días del mes. Arturo, nos queda poco tiempo y también queremos hablar del retorno, pero yo le pido brevemente una mención a una persona fundamental en esa historia. Vicente Muñiz Arroyo, el embajador mexicano en Uruguay en los 70, que se jugó el pellejo por una cantidad de gente. Entre esas personas, la gente del galpón. ¿Qué nos puede decir de él? Bueno, hablar de Vicente Muñiz en el galpón y en el exilio, en todo el exilio uruguayo en México, hablar de Vicente Muñiz es hablar de un héroe y una persona a la que amamos. En el momento en que mencionaste el nombre Vicente Muñoz, a mí me dio un golpe en el corazón, porque eso es lo que nos produce Vicente, que es un hombre realmente arriesgó muchísimo, mucho más de lo que su tarea diplomática le exigía. Vicente Muñiz se dedicó de arreglar los problemas de la gente fuera de la embajada, los familiares que quedaron fuera de la embajada. Aquí en Montevideo. Acá en Montevideo. Y luego tuvo que enfrentar en forma heroica y a lo macho, como se dice en México, tuvo que enfrentar algunos intentos de robarle algún asilado. De adentro de la casa del embajador o de la afuera, embajada. de afuera cuando se transportaba un asilado de un local a otro de la embajada. No, Vicente Muñiz es realmente el Uruguay entero, de toda la gente que defiende la democracia en Uruguay, tiene que venerar la figura de Vicente Muñiz, que fue indudablemente, ha salvado vidas ese hombre a los niveles que acá en Uruguay tenemos nuestro Vicente Muñoz, que es Belela Herrera. Belela también ha salvado una enorme cantidad de gente, y así como Belela es esa mujercita modesta, chiquitita que anda por ahí, Vicente también era así, lastimosamente nos dejó muy temprano Vicente Muñiz, así que no lo tenemos en este mundo, pero el nombre de él y el agradecimiento de él del Uruguay es enorme. ¿Cómo se planificó el regreso en 1984? ¿Cómo qué? Se planificó el regreso. Es muy lindo porque habíamos venido a Buenos Aires, ese año habíamos venido a Buenos Aires en julio, invitados por el San Martín, y ahí nos reunimos todos los del galpón, los de México y los de acá, y decidimos que el regreso sería luego de la recuperación democrática, es decir, después de marzo del 85. Pero fuimos a Rosario a cumplir otros compromisos que teníamos en Rosario, y una noche estábamos tomando una cerveza, ya después de medianoche, después de la función, con César Campodónico y Rubén Yáñez, y dice Rubén, ¿a ustedes no les parece que tendríamos que volver? Y yo digo, yo creo que sí. Y Chino Campodónico dice también, me parece que es el momento. Entonces fuimos cuarto por cuarto a llamar a la gente para hacer una asamblea urgente a la 1:30 de la mañana. Entonces nos juntamos ahí en un local que tenía el hotel de Rosario, y Rubén hizo el planteamiento de volver, y todo el mundo dijo sí. Había algunos que decían, y Mire se dijo, me muero de miedo, pero sí, tenemos que volver. Fue la asamblea más corta de toda la historia del galpón. La decisión de volver estaba metida en cada uno y la gente no se animaba a decirlo, y cuando salió la propuesta todos dijeron sí, volvemos. Y decidimos volver, fuimos a una radio esa misma noche, esa misma madrugada, a anunciar que volvíamos, y por la radio se enteraron, los compañeros que estaban acá se enteraron por la radio de Rosario, se enteraron que volvíamos. Nos llamaron por teléfono y ya están locos, no hay tiempo de organizar nada, y dijimos no, volvemos. Si salimos así de improviso, volvemos también de improviso. Nos vamos a arreglar como sea. Y así volvimos.
fue rapidísimo la decisión y claro, allá hubo que ir, deshacer contratos, arreglar algunos, adelantarlos, deshacer todo lo que ya teníamos allá en nuestras casas, la sede del galpón, teníamos un teatrito, allá habíamos ya conseguido tenerlo. Y todo eso fue un trabajo enorme, pero fue muy, muy jubiloso. Y fue lo mismo. Llegamos acá y al día siguiente, ustedes no vivieron seguramente porque son jóvenes, no vivieron el regreso del galpón, que nos llevó 4 horas llegar del aeropuerto a Ebu, pero al día siguiente a las 9 de la mañana estábamos reunidos en el Teatro Chitrovsky, reunidos ya trabajando para la reinserción del galpón en Uruguay. No hubo descanso nunca. Claro. Se puede seguir, ustedes me imagino que la tuvieron complicada, ¿no? Volver a insertarse, volver a ganar plata, así como costó en México, acá. Y usted mismo ha dicho que ha definido a la compañía como una larga campaña financiera. Efectivamente, sí. No, mira, acá perdimos algunas cosas. Por ejemplo, el Uruguay no pudo sostener al equipo full time, que venía de México, los que veníamos de México venían full time, y luego acá se ingresaron otros compañeros, pero el mercado uruguayo, el mercado de arte uruguayo no dio para sostener ese equipo full time y otra vez se volvió al amateurismo, que es un problema muy serio. Ahora estamos trabajando con Aderbal Freire y dice, el galpón tiene todo para ser uno de los grandes teatros del mundo, pero no tiene tiempo para ensayar. Claro. Porque todos los actores y directores del galpón tienen que seguir trabajando, ganándose la vida durante el día, y de noche, en el tiempo del descanso para el resto de la gente, Atahualpa decía, el tiempo del cansancio se lo dedicamos a la creación artística. Seguimos así, ese fue un retroceso grande. Atahualpa del Chopo. La realidad del Uruguay no daba para seguir manteniendo el equipo profesional. ¿Qué pasa con un elenco como el de ustedes cuando está casi 10 años en otro país, en más de un país, pero fundamentalmente en México, y vuelve? ¿Hay una herencia cultural vinculada a lo que se aprendió en esa sociedad distinta, con otras influencias? ¿Fueron distintos en ese sentido también cuando volvieron a Uruguay? Sí, volvimos muy distintos, volvimos muy tropicales de México. Hasta nuestra manera de actuar, hasta nuestra manera de vestir era diferente. Y no fue fácil para ningún organismo ni para ninguna familia. Fue fácil volver a unir la gente que salió al exilio y la gente que quedó acá. Había mucha historia, había mucho dolor, sobre todo los compañeros que quedaron acá en la prisión. Nosotros tuvimos 2 presos, 2 años Miriam Leiger y 5 años Luis Furcade. Y la gente quedó acá porque no fue fácil. Pero sí se logró juntar eso con buena voluntad y con las ganas de sobrevivir como siempre, y logramos juntar y logramos unir estas 2 vertientes del galpón en un galpón que sigue siendo único. Desapareció aquella diferencia, mexicanos y todo. Claro, de repente nos acordamos y de repente surge, en la historia del galpón surge aquellos momentos heroicos del exilio. Pero sí, trajimos algunas cosas de allá, pero es mucho más fuerte la impronta uruguaya dentro del galpón. Perdimos aquel tropicalismo con el que volvimos. Así como perdimos el full time, también perdimos el tropicalismo, que a mí me gustaba mucho. ¿Qué representa para ustedes que los salude el Teatro Solís ahora por este aniversario? Es decir, que otras instituciones de referencia digan, es el momento de reconocer al galpón por los 70 años. Mira, para nosotros es muy lindo que los amigos, que los compañeros nos saluden. Tenemos saludos de todos lados. Y que nuestros compañeros de acá, para mí es una gran emoción, por ejemplo, encontrar saludos por los 70 años de compañeros con los que incluso de pronto en una asamblea de SUA, la Sociedad Uruguaya de Actores, de pronto en una asamblea estamos en posiciones enfrentadas. O nos pasa, la vida es compleja, entonces no estamos de acuerdo siempre en todo. La misma creación del Socio Espectacular fue un momento traumático para el país, para la parte de cultura del país, y hubo gente que se opuso tenazmente. Sin embargo, toda esa gente que se opuso y que sigue teniendo discrepancias ideológicas y artísticas, sin embargo, todos saludan al galpón en cada aniversario y en cada éxito. Eso habla muy bien del movimiento teatral uruguayo,
que es uno de los movimientos, sin ninguna duda, es uno de los movimientos donde hay mayor unidad de lo que yo conozco, de lo que conozco de ahí por el mundo. La gente se asombra de los niveles de cohesión y de unidad que tenemos en una diversidad de opciones y de manera de pensar y de manera de encarar el arte. Pero sí, seguimos siendo unidos y seguimos recibiendo la Comedia Nacional, los otros teatros, por supuesto los compañeros de la Federación Uruguaya de Teatros Independientes, los compañeros que andan por ahí independientes, todos ellos festejan todos los aniversarios del Galpón. ¿Y cómo compiten en una sociedad o en un mundo cada vez más audiovisual, globalizado y tal, las compañías teatrales, en este caso el Galpón? Mira, hay una ventaja, el Uruguay tiene una ventaja que tiene Montevideo, sobre todo, es una ciudad muy teatrera. Entonces hay público. Montevideo tiene una oferta de teatro como de 50 títulos por semana. Es enorme para una ciudad de 1 millón de habitantes. ¿Pero están vistos? ¿Hay público para tanto? Hay público, claro. Las compañías más chicas o los grupos que están empezando la pasan muy mal. De pronto tienen que suspender una función o de pronto la gente pierde haciendo teatro. Nosotros mismos, los actores y el Galpón mismo, pierde haciendo teatro. Si no fuera por el socio y por otras fuentes de financiación que se consiguen, no podría subsistir. Solamente por la taquilla no hay grupo de teatro que subsista. ¿Y qué otras fuentes de financiación hay para el socio espectacular, sobre todo, es la principal, y luego contratos que se consiguen a nivel internacional, se paga bien a nivel internacional cada vez que salimos, se vuelve con algunos dólares que muy bien nos vienen, y luego los diversos proyectos que hay, el plan de fortalecimiento de las artes, los fondos concursables, el fondo para teatro, a todos esos organismos el Galpón siempre se presenta con todo, siempre alguna cosita entra. Claro. Por todo eso. Ustedes están de festejo, como decíamos, ayer fue el cumpleaños oficial, soplaron la velita y tal, pero el sábado hay 3 espectáculos. Cuéntenos. 4. 4, bien. ¿Quiénes pueden acceder? Si hay tiempo, si todavía hay cupos. Sí, cualquiera puede ir. No se ha abierto la boletería para reservar entradas. Cualquiera puede ir. A las 11 está El Monstruo de Colores, que es uno de los más grandes éxitos para teatro de niños. Hay algunos éxitos que en el medio no se conoce, que el Galpón tiene. Por ejemplo, El Monstruo de Colores es un espectáculo que se hace semanalmente en horarios no habituales. Se hace para escuela, a teatro lleno. Y además salimos en gira. El Monstruo de Colores ya ha estado en México, en Chile, en 3 festivales de Chile ya ha estado, y está invitado a otros festivales. Bueno, a las 11 pueden ver El Monstruo de Colores, van ahí, se presentan y entran todo lo que pueda. ¿Entrada libre y gratuita? Gratuita, absolutamente gratuita. Luego a las 20:30 en la sala, a las 21. A las 21. En la sala Campodónico está Medida por Medida de Shakespeare, en una versión absolutamente irrespetuosa de Laurent Berger, un director francés que vino y removió a ese elenco y lo puso de cabeza, y hace una Medida por Medida realmente muy divertida, eso a las 21. Y a las 20:30 en la sala Atahualpa va un artista del sueño, de Sanchís Sinisterra, que es dirigido por el mismo Sanchís, y en la Cero, Pequeño Pony, dirigido por la directora esta española, de cuyo nombre no me acuerdo. Natalia Menéndez. Natalia Menéndez. Perdóname, Natalia. Bueno, gracias a la producción por el trabajo. Bueno, Arturo, ha sido un gusto recibirlo. Y bueno, aunque sea con atraso de 24 horas, feliz cumpleaños y que sigan festejando. Y que el sábado funcione bien todo lo previsto. Muchas gracias. Y el viernes hay un homenaje de la Junta Departamental de Montevideo también. Ya hizo un homenaje el Parlamento. ¿Va el teatro a la Junta o la Junta va al teatro? ¿Cómo va a ser el viernes? Vamos a la Junta. Muy bien, a la Ciudad Vieja. Vamos a la Junta, sí. Muchas gracias por la visita. Bueno, muchas gracias a ustedes. Fue un placer, como siempre, encontrarnos con ustedes. Y bueno, los esperamos en uno de estos festejos. A sala llena.